El propietario de un bien inmueble, denominado arrendador, cede el derecho de utilizar el bien que le pertenece a otra persona a cambio de un pago y de acuerdo a las condiciones establecidas en un contrato. ¿Qué bienes pueden ser arrendados? Bienes muebles y bienes inmuebles, ¿sí? ¿Cómo qué bien mueble podrá ser arrendado? Vamos a ver. Carro. ¿Qué Las manda, casas, Cindy? ay, ¿Sí? perdón, las casas, los apartamentos, Ah, sí, eso es bienes los inmuebles. inmuebles, Sí, pero los bienes carros, muebles, los carros, los los amor, vehículos, ajá. ¿qué más? Muy bien. Bienes muebles son vehículos, ¿verdad? Porque permiten desplazamiento, pero también maquinaria. En nuestro país hay mucha maquinaria que se da en arrendamiento. Por ejemplo, cuando se hace construcciones, incluso hasta la madera se da en arrendamiento. Las mezcladoras, en fin, herramientas, diversas clases de herramientas se dan en arrendamiento. Un tractor, por ejemplo, puede darse en arrendamiento. Hay bienes muebles que se arrendan, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo les traigo una presentación sobre lo que la doctrina y la ley establece sobre el contrato de arrendamiento. Consideré necesario porque esta clase de contratos son de los más frecuentes que con frecuencia se utilizan. Y es bien importante que ustedes comprendan cuáles son los requisitos esenciales, cuáles son los derechos, las obligaciones, tanto del arrendador como del arrendatario, ¿verdad? Y luego de la presentación, pues platicamos. Veamos la presentación. Hoy vamos a estudiar los contratos de cesión de uso y goce, principalmente el contrato de arrendamiento. A través de este contrato analizamos aquellos casos en los cuales por acuerdo de voluntades celebran un contrato en el cual una persona se obliga a dar a otra el uso o goce de una cosa por un tiempo determinado, al que le denominamos nosotros plazo, y a cambio paga un precio cierto, un precio determinado, una cantidad que se fija en el contrato y de qué manera se va a pagar. También es aquel en virtud del cual una persona cede a otra el uso y disfrute temporal de una cosa, de un bien, o puede también arrendarse derechos mediante el pago de un precio. La definición de arrendamiento regulada en nuestro Código Civil dice que es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo, por un plazo determinado, a otra que se obliga a pagar por ese uso o goce también un precio fijo, un precio determinado. Quiere decir que el valor que se paga por ese uso y disfrute del bien es lo que se conoce como el pago de la renta, que tiene que establecerse en el contrato de qué manera se va a efectuar ese pago de la cantidad de dinero que se fija ahí. Si va a ser el pago en quincena, los primeros 5 días del mes, en fin, eso es acuerdo de voluntades de los contratantes.
todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos en los que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales donde no puede ser arrendado. La renta o el precio del arrendamiento debe consistir en dinero y también puede incluirse cualquier otra cosa equivalente con tal que sea cierto y determinado el pago. La naturaleza jurídica radica en que todos los bienes no fungibles pueden ser objeto de este contrato, excepto aquellos en que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales, como por ejemplo el derecho real de habitación. En el caso, por ejemplo, del derecho real de habitación, ¿se recuerdan ustedes que es un derecho real de mero goce? Y el artículo 748 de nuestro Código Civil dice que son derechos inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden enajenar, gravar ni arrendar, porque la ley expresamente lo prohíbe, porque son derechos reales de mero goce. No puede ser explotado ese derecho real para beneficio lucrativo del habitacionista. La renta o precio del arrendamiento debe consistir en dinero o en cualquier otra cosa equivalente, dice la ley, pero que sea cierta y determinada. Por ejemplo, en el contrato de arrendamiento se indica que la renta del inmueble ubicado en Sexta Calle 880, zona 12, va a ser pagado en la renta en la cantidad de 2,000 quetzales, lo cual tendrá que pagar de manera mensual dentro de los primeros 5 días de cada mes. Además, tendrá que pagar el mantenimiento que corresponde al condominio donde está ubicado el inmueble y los servicios de agua, luz, teléfono, que mensualmente van a ser cobrados y todos los servicios que necesiten utilizar en el inmueble. A eso se refiere cuando la norma dice que el arrendamiento debe establecer un pago en dinero, un dinero cierto, establecido, pactado por las partes, y todo aquello que también sea necesario efectuar pagos y que se compromete el inquilino a pagar. El propietario del arrendamiento tiene que tener capacidad para poder contratar. Por supuesto, si carece de capacidad, eh, incumpliría con las formalidades esenciales del negocio jurídico que se está celebrando. Existen 3 elementos: elemento personal, el elemento real, el elemento formal. Los elementos personales son el arrendador y arrendatario. El arrendador es la persona que cede el uso y disfrute de la cosa que se está dando en arrendamiento. El arrendatario es la persona que va a disfrutar ese goce del bien que está arrendando y por supuesto tiene capacidad para celebrar el contrato de arrendamiento. Va a tener capacidad de pago para poder pagar la renta. El arrendatario tiene derecho de dar las cosas en arrendamiento y corresponde primordialmente al propietario, pero quien no es el dueño del bien, también puede dar en arrendamiento si cuenta con la autorización correspondiente.
por ejemplo, que tenga un mandato. Cuando estudiamos el contrato de mandato, si se establece en una de las cláusulas que faculta al mandatario a arrendar un inmueble y especifica el inmueble, pues definitivamente al hacer la escritura pública o el documento privado con que se va a faccionar las cláusulas del contrato, pues tiene que hacer mención de esa autorización con la que cuenta. El artículo 1881 del Código Civil regula al respecto. En el caso que sea un bien que está constituido en copropiedad, se recuerdan ustedes que la copropiedad es cuando dos o más personas son dueñas de un bien inmueble de manera indivisa, sin que esté dividido, ¿sí? En el caso de dar en arrendamiento un inmueble, el el arrendatario necesita autorización de los otros condueños para poder celebrar el contrato, porque los otros condueños le tienen que